Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar cómo hacer a estos tiernos labubu. Este tutorial va a ser especial para las personas que no les gusta trabajar con esa lanita peluda, porque he visto que muchos de los tutoriales o patrones que hay de los labubu están hechos con esa lana. Entonces en este diseño intenté lograr lo más posible ese efecto de ropita abultada, pero sin la necesidad de ese hilado. Lo único que tejí con otro hilado son los dientes, que los hice con hilado de bordar, y para esto necesité un crochet de 0.6 milímetros. Y les quería mencionar que en esta ocasión este tutorial está auspiciado por Modista, que es una marca que tiene esta nueva línea 100% algodón. Es un poquito más grueso que el hilado que ocupo generalmente y está hecho para crochet de 2.25 a 3.5. Ahí depende de lo que se quiera lograr, pero yo lo tejí con un 2.2. Bueno, y ahí sale que es de grosor 2, que sigue siendo un grosor fino y es de 4 hebras. Y bueno, estos ovillos son de 100 gramos que rinden 250 metros. Así que muchas gracias, Modista, por dejarme probar estos hilados. Como siempre les digo, antes de comenzar con este tutorial, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y aprovecho de recordarles que si mis tutoriales les han servido en más de una ocasión, una forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. El link se los dejo en la descripción. Quería mencionar también que hace poco me enteré que están vendiendo kits con mis tutoriales gratuitos en Temu, así que les aviso para que no caigan en esas estafas, porque no soy yo. Voy a tener que estar avisando esto al principio de todos mis videos, porque no me parecería extraño que empiecen a sacar kits de todos los tutoriales. Por el momento el único kit que he hecho en mi vida es el de Dumbo. Y si en algún momento saco otro kit, siempre lo van a ver a mi nombre, ya sea como Lanitas del Rey o Sabrina Paz. Y si estás viendo este video porque compraste uno de esos kits, te invito a dejar un reporte en la publicación y dejar un comentario para que la gente sepa que es una estafa. De esta forma ayudan a que no caigan más personas. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Para hacer la cabeza vamos a ocupar el tono que elijan para la piel y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces.
En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 13 puntos bajos, un aumento, ahora 26 puntos bajos, un aumento, y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Ahora en las próximas 11 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 11 vueltas de 56 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 11 vueltas. Ahí ya terminé las 11 vueltas y ahora antes de continuar voy a colocar los ojos de seguridad que van entre la vuelta 17 y la vuelta 18, contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces los ojos van en esta fila de acá. Voy a colocar el primer ojo y el otro ojo va a 6 puntos de distancia contando desde el siguiente punto. Aquí está el ojo, contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el próximo punto colocamos el segundo ojo. Y ahora que ya sabemos la posición, vamos a colocar los ojos de seguridad. Y aquí los ojos yo intento ponerlos un poquito en diagonal, de esta forma, con la parte de arriba hacia adentro. Y ahora sí los voy a fijar. Y ahora para asegurar mejor los ojos voy a quemar estas puntitas que quedan por dentro. Y ahora sí ya podemos continuar con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 7 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución
8 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 8 veces. Ahora, antes de continuar, voy a comenzar a rellenar. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer 8 disminuciones. Y ahora en la próxima vuelta simplemente voy a hacer 2 disminuciones, que estas son para que el hoyito quede un poquito más cerrado. Para terminar hacemos un punto deslizado en el próximo punto y cortamos el hilo. Y ahora, si lo creen necesario, pueden rellenar un poquito más la parte de abajo. Y ahora, para terminar con la cabeza, que esto es totalmente opcional, voy a hundir los ojos. Esta técnica no la voy a enseñar ahora porque ya la enseñé en un tutorial anterior y les voy a dejar el link en la descripción del video. Y ahora sí voy a cerrar este agujero de abajo. Y escondo el hilo dentro de la cabeza. Y ahí quedaría lista. Tuve que cambiar el fondo porque quería trabajar con este hilado y con el fondo anterior no se iba a notar nada, así que creo que este quedó bien. Para la capucha comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces.
En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Ahora las próximas 13 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 13 vueltas de 60 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 13 vueltas. Ahí ya terminé las 13 vueltas y en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 13 puntos bajos y una disminución 4 veces. Ahora las próximas 7 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 7 vueltas de 56 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 7 vueltas. Ahí ya hice las 7 vueltas y ahora para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. En lo que queda de la capucha les recomiendo que primero vean lo que voy a hacer y luego lo hacen ustedes. En esta parte necesito contar 5 vueltas desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí voy a hacer un doblez. Debería quedar de esta forma y ese doblez lo vamos a pegar. Vamos a colocar silicona por esta parte. Igual la silicona que tengo yo está un poquito seca, pero todavía funciona. Entonces voy a colocar aquí por toda la orilla. Y ahora sí vamos a fijar ese doblez. Recuerden que son 5 vueltas. 3, 4, 5 y ahí doblo. Y aquí vamos a esperar que esto se seque. Ahora, una vez esté seco, vamos a colocar la cabeza dentro de la capucha, pero esto va a ser solamente para probarla y asegurarnos que quepa. Entonces, si es necesario, ustedes estiran un poco el tejido. Aquí es normal que cueste colocarla. Tienen que empezar a apretar un poquito el tejido de la cabeza y así la colocan. Entonces aquí lo que quiero lograr es que la parte de arriba de la capucha quede 8 vueltas más arriba de la posición de los ojos.
Aquí coloqué los ojos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí empieza la capucha. Ese es el ideal. Si a ustedes no les quedó de esta forma, si quizás les sobró mucho o les faltó, simplemente van a desarmar ese doblez. Van a desarmar este doblez. Da lo mismo que tenga silicona, no pasa nada, esta parte no se va a ver. Y van a doblar menos vueltas o más vueltas dependiendo de lo que necesiten. Pero si tejieron estas dos piezas con la misma tensión, el mismo hilado, el mismo crochet, no deberían tener problemas, debería calzar perfectamente. Entonces así quedaría la capucha. La oreja se va a dividir en dos partes. Para la primera vamos a comenzar a tejer con el color de la ropa, que en este caso sería celeste, y comenzamos con 8 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta, sin tomar en cuenta la cadena que acabamos de hacer, comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Y en el último punto voy a hacer un aumento triple, eso quiere decir que voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora tejiendo por el otro lado vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahí hice 6 puntos bajos y en el séptimo punto voy a hacer el cambio de color al color de la piel. Entonces comienzo el punto con el celeste, pero lo cierro con el color piel. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera, que sería esa, y desde aquí hacemos 8 puntos bajos. Y ahora también tomando la hebra trasera vamos a hacer un aumento triple. Y para terminar la vuelta hacemos 7 puntos bajos. Aquí hago una cadena y giro el tejido. En la próxima vuelta vamos a trabajar de forma normal, así que tomamos ambas hebras y hacemos 8 puntos bajos, un aumento triple y 9 puntos bajos. Hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Aquí voy a dejar unos 20 centímetros. Y en esta parte donde hicimos el cambio de color voy a hacer un nudo. Esto es solamente para asegurar estas hebras. Corto la hebra celeste y ahí quedaría lista la primera parte de la oreja. La vamos a dejar a un lado mientras hacemos la otra. Para la segunda parte de la oreja vamos a ocupar el color celeste y comenzamos con 8 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos 7 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos.
Y en el último punto hacemos un aumento triple. Y ahora por el otro lado de la cadena hacemos 7 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta comenzamos con 8 puntos bajos. Un aumento triple. Y terminamos con 7 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta comenzamos con 8 puntos bajos. Un aumento triple. Y terminamos con 9 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. A continuación vamos a hacer la unión con la primera pieza, así que tengan la mano. Y lo que vamos a hacer es unirla de esta forma. Esta parte es la que va a quedar por fuera. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos al primer punto de la pieza celeste, tomando el punto completo. Ahora vamos a tomar solo la hebra trasera de la primera pieza. Identificamos el primer punto y tomamos la hebra trasera. Y aquí vamos a unir haciendo un punto bajo. Y eso lo tenemos que hacer con cada uno de los puntos. En total deberíamos tener 20 puntos bajos de unión. Vamos al siguiente punto, tomando el punto completo. Vamos al siguiente punto de esta pieza, tomando solo la hebra trasera. Y aquí hacemos un punto bajo. Entonces, como dije, eso lo hacemos hasta el final de la vuelta. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, pero solo sobre la parte celeste. No vamos a unirlo por abajo. Entonces, desde este punto, solo tomando la parte celeste, hacemos 10 puntos bajos. Hago una cadena para asegurar y corto el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Voy a dejar estas hebras sobrantes por dentro de la oreja. Y estas que quedaron más largas las dejo por fuera. Esta pieza la vamos a rellenar, pero no tanto. Así quedaría una orejita y ahora vamos a tejer otra igual. Para las cejas vamos a ocupar el color de la piel y aquí comenzamos con 4 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un aumento, un punto bajo y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. Los 4 puntos bajos van en la misma cadena. Y esto nos va a permitir trabajar por el otro lado.
Avanzamos al siguiente punto y aquí hacemos un punto bajo y en la última cadena hacemos un aumento. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto deslizado en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 10 puntos deslizados. Ahí llegamos al final de la vuelta, así que ahora simplemente cortamos dejando lo suficiente para después coser las cejas a la cabeza. Y ahora simplemente vamos a hacer otra igual. Para hacer los dientes voy a ocupar hilo de bordar y un crochet de 0.6 milímetros. La verdad es que no me gusta combinar hilados cuando hago tutoriales, pero en caso de que ustedes no tengan de este pueden usar fieltro para hacer los dientes. Entonces aquí vamos a comenzar con 3 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos un punto bajo y un punto alto. Y ahí estaría listo el primer diente. Y eso lo vamos a repetir 8 veces más. Desde aquí hacemos 3 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto bajo y un punto alto. Nuevamente hacemos 3 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto bajo y un punto alto. Y eso lo vamos a repetir hasta tener 9 dientes. Ahí terminé los 9 dientes y hago una cadena para asegurar el hilo. Y ahora cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. ¿Por qué no me gusta combinar hilados? Porque generalmente cuando ustedes tejen mis tutoriales no ocupan el mismo grosor del que yo estoy ocupando. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen mis tutoriales con hilado chenil, hilado peluche, les va a quedar mucho más grande y estos dientes hechos con hilado de bordar no les van a servir porque van a ser muy pequeños. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es siempre elegir hilados proporcionales a los que ocupo yo. Por ejemplo, si van a aumentar el grosor del hilado que ocupen para el cuerpo, también tienen que aumentar el grosor del hilado que ocupen para los dientes. Es lo mismo que cuando ocupamos ojos de seguridad y yo les digo que el tamaño de los ojos depende del tamaño final de su amigurumi. Porque yo no sé con qué hilado están tejiendo ustedes, entonces quizás los ojos que les pongo yo les van a quedar muy chiquititos al amigurumi que estén haciendo ustedes. No sé si se entiende la idea. Entonces por eso en este caso en particular de los dientes prefiero decirles que si no tienen de este hilado o si no tienen un hilado proporcional al hilado que ocuparon para el cuerpo, pueden simplemente recortar triángulos en fieltro. Antes de comenzar a tejer el cuerpo quiero que dejemos lista la carita, así que vamos a comenzar a bordar los detalles. Primero, con una hebra blanca vamos a hacer una línea por debajo de los ojos. Debería quedar algo así. Ahí quedaron las dos líneas, así que ahora voy a pasar 3 veces por la cabeza para asegurar el hilo. Y cortamos. Y ahora vamos a ocupar dos tipos de hilo para bordar la boca.
Lo que vamos a hacer es la línea que va arriba de los dientes. Vamos a partir identificando los extremos de la boca. Me voy a guiar por el que hice anteriormente. Entonces, como pueden ver, vamos a la mitad del ojo, que sería aquí, y desde ahí contamos 2 puntos, 1, 2, y en el próximo colocamos el extremo de la boca. Y eso mismo lo vamos a hacer al otro lado. Tenemos el ojo, contamos 1, 2 y en el próximo punto colocamos el extremo de la boca. Y aquí lo mismo, 1, 2 y en el próximo punto colocamos el extremo. Y ahora hacia abajo vamos a dejar una distancia de 2 vueltas desde esta parte inferior del ojo. Aquí termina el ojo, nos saltamos 1, 2 y por aquí pasaría la boca. Y después vamos a marcar un par de puntos más para que se forme bien la curva. Vamos a colocar por aquí. Y con el mismo hilo negro pueden probar a ver si quedaron bien posicionados los alfileres. Ya creo que ahí quedé conforme con los puntos que vamos a fijar. La idea es que se vea una curva y que no queden tan rectas estas líneas. Entonces ahora les voy a enseñar este tipo de bordado, aunque también este lo enseñé en un tutorial anterior. Les voy a dejar el link en la descripción. Entonces vamos a pasar con el hilo negro hasta uno de los extremos. Y ahora vamos a entrar por el otro extremo, que sería este. Y vamos a cualquier punto de la cabeza. Recuerden que nada de esto se va a ver porque va a ir tapado por la capucha. Entonces aquí vamos a hacer un nudo para fijar el hilo negro. Y ahora vamos a ocupar el otro hilo, que en este caso voy a ocupar un hilo para coser que es mucho más delgado. Necesitamos que este hilo sea lo más delgado posible. Bueno, y aquí ocupé un hilo gris porque no tenía negro, pero si ustedes tienen negro, ocupen el negro. Voy a fijar el hilo primero haciendo un nudo en cualquier parte de la cabeza. Y ahora vamos a ir con el hilo a uno de estos puntos que marcamos con los alfileres. Aquí pasé por arriba de la línea negra, así que ahora para fijar el punto voy a pasar por debajo. Y de esta forma va a quedar fijo ese punto. Y eso lo tengo que hacer con cada uno de estos puntos que marcamos. Ahí pasamos por arriba, así que ahora entramos por debajo. Y ahora volvemos a hacer un nudo para asegurar el hilo. Así iría quedando y ahora vamos a colocar los dientes. Bueno, por alguna razón esta vez me quedó más chiquitita la boca o esto me quedó más grande porque me sobra un diente, así que simplemente lo voy a desarmar. Ahí está listo. Entonces ahora vamos a fijar con alfileres. Y ahora comenzamos a coser por la parte de arriba. Aquí la idea es que no pasen por encima del hilo negro, que pasen por debajo de él para no taparlo. Aquí simplemente voy a hacer algunas puntadas en las partes donde se une cada diente
porque después igual lo voy a pegar con un poquito de silicona. Voy a colocar un poquito en cada uno de los dientes. Yo en este punto empiezo a pensar que las cejas son opcionales porque miren lo tierno que se ve sin ellas, pero como el personaje es así, lo voy a hacer de todas formas. Es que se arruina mucho, ya deja de ser tiernito. Vamos a colocarlas de esta forma y ustedes la pueden coser solamente por acá arriba o pegarlas con silicona. Ya creo que voy a llegar a un punto medio y le voy a dejar las cejas, pero no se las voy a colocar como en diagonal de esta forma, como que si fuera enojada, sino que las voy a dejar así como la ven en el video. Entonces ahora sí comienzo a coser por toda la parte de arriba. Para hacer la nariz tienen tres opciones. Pueden bordarla con hilo negro, pueden pintarla con pintura acrílica negra o pintura para telas, o también pueden hacerla con fieltro. Si ustedes eligen alguna de las dos primeras opciones, pueden hacerlo ahora. Les recomiendo que lo hagan antes de continuar. Pero como yo lo voy a hacer con fieltro, eso lo voy a dejar para el final. Así que lo que hacemos ahora es colocar la capucha, pero primero vamos a colocar un poco de silicona por dentro para que quede bien fija la cabeza. Pero de todas formas primero lo voy a probar para saber en qué posición quiero que quede. Yo aquí les había dicho que voy a colocar la parte superior de la capucha 8 vueltas más arriba de la posición de los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí voy a colocar un alfiler para marcar. Entonces ahí lo empiezo a acomodar porque quiero saber hasta dónde me va a quedar la parte de abajo. Y también marco con un alfiler por acá. Entonces ahora sí vamos a sacar la capucha y le colocamos un poquito de silicona por dentro. Bueno, la verdad es que no tan poquito, hay que poner harto para que quede bien firme. En general la silicona y el hilado de algodón funcionan súper bien, pero el problema es que mi silicona está demasiado seca, tengo que comprar otra. Se me queda siempre abierta. Y ahora sí colocamos la capucha definitivamente guiándonos por estos puntos que marcamos anteriormente. Y así quedaría lista la cabeza por ahora.